En toda la Tierra y en otras partes de la Tierra hay muchas personas ahora que no van a morir nunca más. Quizás esto le parezca extraño a mucha gente, porque en la Tierra hay una variedad, pero bastante vasta, de religiones diferentes. Aunque la verdad es que solamente hay un solo creador, una sola ley, ¿eh? Y una sola esperanza verdadera. Cuando Dios hizo a los humanos, los hizo con un propósito. Y ese propósito sigue en pie. ¿Y por qué nos hizo? ¿Para qué? ¿Para morir? ¿Para enfermar? ¿Para sufrir? ¿Para torturarnos? ¿Para impacientarnos? ¿Para envejecernos? ¿Para estas miserias? No. Por supuesto no, pero suceden. Pero eso sucede debido a que alguien fuera de la tierra, hablo de ángeles caídos, no los ángeles, ángeles rebeldes. Hubo muchos que se rebelaron contra el Creador por ansiedad, por querer dominar a los humanos. Solo tenemos un Creador, cuyo nombre es Jehová, pero no muchos creadores, ni muchos dioses. Un solo Creador y un solo Hijo de este Creador que dio su vida. La primera creación de Dios. Dios hizo ángeles, pero lo primero que Dios creó se llamó el Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación. Y que dio su vida para que la humanidad no envejeciera, no enfermara, no muriera. Bueno, mucha gente ve que sí, que eso sucedió en tiempo de Jesucristo. Jesucristo curó mucha gente, todas las enfermedades, todas, hasta endemoniados, gente que los demonios se meten en personas porque quieren ser como humanos, y los quitaba, los endemoniados, volvían locos a las personas. A leprosos los curó rápidamente, sin ninguna terapia, los curó. A los mudos les hizo hablar, los ciegos podían ver, los cojos o paralíticos podían correr, andar, y muertos resucitó. En las bodas de Canaán, unas bodas muy famosas, hizo que cientos de litros de agua se convirtieran en buen vino. En otros casos, Jesucristo multiplicó panes y peces, unas cestitas pocas de pan y peces, para que miles de personas comieran y se satisfacieran. Todas estas maravillas y muchas más te dio muestra de algo, de que Dios y sus hijos son creaciones que tienen amor hacia toda la humanidad. Mucha gente se sigue preguntando, bueno, pero ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué muere? Si todo eso es así, bueno, pero por lógica no tenía que morir nadie, no tenía que envejecer. ¿Por qué seguimos así? Pues muy sencillo, porque queda todavía un remanente para que la humanidad nunca se olvide de que la rebelión contra el Creador trae consigo la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero bueno, siempre yo hago las preguntas con las mismas respuestas, pero la gente se muere. Hay gente buena que muere, hay gente enferma que es buena persona, hay gente que se vuelve loco, pero ¿por qué no se cura todo esto? Hay una frase un poco metafórica, que dice metafórica, que dice algo que tiene doble sentido. Y es la siguiente, una frase, un pensamiento, vamos. Dice, el que se olvida, fíjese, el que se olvida, habla de la humanidad, claro, el que se olvida de su historia pasada está condenado a repetirla. O sea, como tú te olvides de cosas graves, catastrofales que hemos hecho en el pasado, las repites, porque te has olvidado de los resultados. Por eso queda todavía un remanente en la humanidad de personas que relativamente son personas buenas, pero que sufren, enferman y mueren. Pero esto va a suceder para siempre. No habrá un día en que muchas personas dejen de enfermar y de morir. Pues sí, ese día ya llega. ¿Y por qué todavía sigue esto así? Vuelvo a repetir, para que la humanidad, hasta el último momento, no se olvide nunca en la eternidad, porque vamos a vivir la eternidad aquí en la Tierra, de los fracasos
las miserias, los horrores que trae, rebelarse contra tu creador. Tu creador, el creador, nuestro creador, ha creado leyes. El creador tiene un nombre, no algo abstracto, no. Como mucha gente dice, para enumerar a Dios, bueno, algo habrá que creó algo, no sabemos, que un Big Bang, algo sucedió millones de años, que una explosión rara que... No, esas filosofías es lo mismo que cuando dicen, no, las pirámides de los esclavos, empezaron a hacer una pirámide para que el faraón muriera en una pirámide de piedra, de millones de piedras. Una imbecilidad como otra cualquiera, porque en ninguna pirámide jamás verán, ni ha habido, ni habrá un sarcófago, ni un faraón, ni hay un solo jeroglífico que diga quién hizo y para qué, cuándo y cómo las pirámides. Y otra cosa que es evidente, que una pirámide, como las que hay en Egipto o en Centroamérica, Sudamérica, Mesopotamia, donde quiera, hay pirámides hasta en la Luna y en Marte. Una pirámide no la podría hacer la humanidad, no hay medios para ello. ¿Puede exagerado? Pues no lo es. Porque una pirámide tiene millones de piedras encajadas alrededor, pero no piedrecitas, ladrillitos, no. Piedras de varias toneladas, que en bruto, cuando las sacarían de la cantera, pesarían el doble, a 50.000 kilos. Luego, púlelas en las 6 caras, una mole que sería como esta habitación. Y luego, trasládala varios kilómetros y luego súbelas hacia una pirámide que mediría 100 y pico metros. Hoy, descartado. Hoy saben, pero aparte se han hecho experimentos y más experimentos, pero una cosa han descubierto, que dentro de la pirámide no hay nada, está vacío, está hueco, no hay nada, ni un jeroglífico, alguna señal, no hay ni un plano que diga cuándo hizo, no hay nada, ningún rasgo de nada, quién hizo las pirámides, cuándo y por qué. Todo lo que han dicho, esto he puesto de ejemplo, como metafórico, que han mentido, hombre, que mienten, como besacos, que mienten, como mienten en muchas cosas más. Las religiones, sobre todo el Vaticano, ha mentido, pero son barbaridades que asustan. Pero bueno, y usted, una persona medio inteligente, por ejemplo, bueno, pero le dice una religión, que lo ha dicho siempre y como ha funcionado, pues oye, a muerte. Que el ser humano, como somos pecadores, te meten en ese rollo. Y entonces, a la muerte, tenemos que pagar los pecados que en la vida hacemos. Bueno, para ellos pecados, no sé, será que a lo mejor, no sé, ha perdido el tranvía y se ha enfurecido con el taxista de turno. Cualquier imbecilidad para ellos es un pecado. Pero que pagando a la iglesia, digamos, funerales, ¿sabes? Entonces, pagando dinero, pues pueden hacer que un ritual a Dios pidiéndole misericordia para esta persona que acaba de morir enterrada y pagar el funeral para amasar fortuna en la iglesia, el Vaticano, que Dios se apiada de esa persona y no le quemen más, que ya bastante y ya pueda sobrevivir. O sea, pero ¿en qué cabeza cabe que esas barbaridades estén en algún sitio? ¿Lo ha leído usted alguna vez en la Biblia? Jesucristo dijo que la gente se tiene que quemar. Jesucristo curó a la gente de sus enfermedades, no les mandó quemarse. Jesucristo expulsó demonios, no dijo que los demonios podían tranquilamente quemar personas, vamos, como un ejército de sádicos, pobres mujeres, niños, porque el Vaticano durante muchos siglos quemó a la gente viva en las calles. O sea, ellos son los demonios. En la Inquisición, ¿cuánta gente quemó? Niños, niñas, ancianos, viejas, jóvenes, jovencitos. Masas de gente quemados vivos. Y cuando los quemaban, las viviendas de esa pobre gente, o las joyas, o el castillo, para la iglesia. Ladrones de lo peor del mundo. Más sádico imposible. Pero la gente ha absorbido esas barbaridades a la fuerza. Es como cuando las guerras, que es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Cuando un dictador dicta un país con mano dura, son de estos monstruos, sea Stalin, o sea Adolf, o sea Franco, o sea que masas de gente te las carga y da igual, y no pasa nada, ¿no? La gente le da por sentado, lo que son los enemigos que han creado esta guerra, o sea, y te quema, y te fusilan a medio pueblo o a media ciudad. ¿Y lo ves normal? Pues no es normal. Cuando ya pasa el tiempo y la gente razona, se dan cuenta, por ejemplo, que aquella guerra
que perdieron por falta de equipo, pues eran los perdedores los que realmente eran inocentes de aquella masacre. Pero que el ganador siempre tiene las cartas para decidir y ganar y hacer lo que les dé la gana, porque son los ganadores los que reescriben la historia, no los perdedores. Eso ha pasado generalmente. Ahora viene el tema. Hemos sufrido mucho la humanidad y sufrimos mucho. Hoy ve uno con agonía, porque bueno, las guerras es una masacre. La guerra, existe el dicho, las guerras, o la guerra, ¿no? Son masacres entre gente que no se conoce para beneficio de gente que sí se conoce y se dan abrazos, pero que no van a la guerra. ¿No es así? ¿Quién gana las guerras? Los fabricantes de armamento. ¿Quién gana las guerras? Los que van a hacer cruces a los muertos para cobrar funerales, ¿no? Esos, porque viven de la muerte, estas religiones, ¿no? De la muerte, no de la vida. ¿Quién vive la guerra? Pues los reyes y tal, que hacen por fin una era de paz y bla, 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 bla. Pero ni ellos han ido a la guerra, ni ellos hacen nada con los dictadores, sino que los dictadores los ponen a los reyes. Y la religión apoya a este y apoya al otro y apoya más y se abraza y a carritos del fleco del César siempre con la manita extendida. Eso es la verdad. No es un sarcasmo, es la verdad. Entonces la gente se extraña mucho de decir, bueno, pero si esto no va a acabar nunca, pero si hay un Dios creador, ¿por qué no hace nada? Pues lo ha hecho ya mucho, hombre. Lo he dicho ya varias veces en este relato. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? ¿Qué hizo? ¿Se quedó mirando? ¿Mandó quemar gente? Aplaudía a quien quemaba pobre gente la Inquisición. Los aplaudía, los felicitaba. Les decía que eran santos, que eran gloriosos, que quemaban niños, niñas, pobre gente, en las calles, que no habían hecho nada, porque no querían pagar a la iglesia. Ni funerales, ni misas, ni ceremonias, ni procesiones, ni misticismo, ni nada. Porque veían un negocio fraudulento y miserable con engaño a la gente y obligándolo. Porque siempre la iglesia católica ha estado al lado y está de los dictadores. No de los demócratas, de los libertarios. No, no, del dictador. Pues es que con el dictador hay ganancias. Pero con la persona democrática que quiere la libertad de la gente y la verdad, pocas ganancias hay. Eso es general, ha sido toda la vida. Ahora, el punto siempre final. Bueno, pero ¿y qué hace Dios? Vuelvo a repetir. Ahora piensen con lógica y calmado. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue un modelo que vino a la tierra, no fue un humano normal, fue creado en los cielos. La primera, dice la Biblia, que Jesucristo es la primera creación de Dios, lo primero que Dios creó. Luego, por medio de Jesucristo, creó ángeles, creó galaxias, planetas, universo, que no tiene principio, el universo ni tiene fin. Creó vida. Y, pero bueno, Jesucristo, ¿a cuánta gente quemó? ¿A cuánta? Sí, hizo a veces rasgos violentos, pero ¿a quién era? A quien Jesucristo pegaba de latigazo y patas en el culo. A la religión, a los fariseos, que habían hecho de la religión un negociazo. Y decía Jesucristo en el templo que lo había comerciando, ganando dinero. ¿Qué le importaba a los fariseos la religión? Ganar dinero, hombre, y exigir ceremonias y dinero y procesiones y misticismo y oraciones y a forrarse con la gente y a esclavizar a la gente. Y Jesucristo llegaba al templo y era un personaje impresionante. Por siempre la iglesia ha pintado a Jesucristo o en una cunita en el Belén, ay, llorando, o con cara de santón, pobrecito, o en una cruz, o en un derrumbado y moribundo y sangrando. No, no. Jesucristo cuando iba al templo y veía a los fariseos unas mesas, un tenderete, dando voces, porque era un intercambio de dinero, ¿no? Dinero, ellos querían dinero, la religión, exigían por cualquier cosa dinero, como lo hace el Vaticano, son los mismos. Y entonces Jesucristo llegaba al templo y los veía con asco y cogía una cuerda y iba yo a vergajazos y a patar en el culo y cogía las mesas y le tenían pánico, corrían todos como ratas, viene. Eso es un ser valiente y amoroso a favor de los oprimidos, a favor de los marginados, a favor de los pobretes.
que se les exprimía, robaba y se les empleaba en las guerras santas, en las cruzadas y todo aquello. Sí, recuerden aquel dicho, las guerras son masacres entre gente que no se conoce para beneficio de gente que sí se conoce, pero no se masacra. Y siguen en sí. Pero Dios va a poner un fin. Dios va a poner un fin. Pronto. Porque Dios es amor. No tiene amor, es amor. Y Dios ha visto las plegarias, las lágrimas, el sufrimiento de millones durante toda la historia en un mundo donde estos ángeles caídos, demonios, han hecho lo que les da la gana. Pero ya estos demonios, estos ángeles caídos, les queda ya pocos cortes de pelo, porque ninguno de ellos saldrá de la tierra con vida. Aquí van a ser eliminados. Aquí invadieron y aquí se quedan y se convertirán en nada, en fuego. Hay mucha gente, porque es largo de contar y fantástico, mucha gente que está viendo señales por todos sitios raros en el cielo, se ven como rayos, círculos luminosos, que se abren los volcanes, que las guerras se enloquece la gente, que hay fenómenos atmosféricos o políticos que la gente ve que algo está pasando, algo raro. Y sí está pasando, que ahora mismo hay una guerra, como son ángeles, usted no los puede ver los efectos, pero usted no puede ver un ángel, es una energía. Ángel no es un humano de materia, tú puedes ver la materia, pero no la energía. Ahora que te digan, por ejemplo, no sé, una corriente eléctrica, tú no ves nada, puedes sentir los efectos si lo tocas, pero tú no ves nada. Pero existe una corriente que produce energía y mueve motores y tal. Y los ángeles son energía inteligente. Y ahora se están eliminando estos demonios, a todos. Dice la Biblia, y voy a leer solo un texto, hay tantos que sería apasionante. Algún día sacaremos todo. ¿Qué pasará con el que promovió todas las guerras? Se llama Satanás, o Lucifer, el principal causante de todo este desastre que atrajo consigo a millones de ángeles. Empezaron la miseria en la tierra, el diluvio, las Sodoma y Gomorra, las depravaciones sexuales, las guerras, las atrocidades. Él trajo, porque son sádicos. Los demonios fueron creados en los cielos, no son humanos, son energía. Pero al rebelarse contra su creador, su fin se acerca, los va a eliminar a todos. Ellos saben que no tienen esperanza. Cualquier humano, cualquiera, el más tonto, el más loco, tiene esperanza. Cualquiera, porque Dios puede ver, los ángeles pueden ver, Jesucristo puede ver que una persona ha hecho acciones, vamos a poner un ejemplo, o que se ha acostado con una mujer que no es su mujer, o que ha robado un banco, o que ha pegado un palo a un tío y le ha robado el taxi. Cosas simples. Puede tener compasión y decir, bueno, él ha hecho, no sabe lo que hacía, estaba necesitado. Déjale, dar una oportunidad que cumpla, como hacen en los jueces actuales. Por ejemplo, que dice, bueno, has hecho este delito, vas a estar unos meses de cárcel, luego un trabajito de un mes limpiando aquella calle y tal, un par de horitas todos los días y libre. Y Dios hace lo mismo. Y los humanos pronto vamos a ser libertados, todos, los correctos. Por ejemplo, en el Apocalipsis, o la Revelación, capítulo 20, versículo 1 al 3. Piense, dice aquí, predice, que ya viene eso pronto, cómo será el fin del que promovió todo este mal, Satanás o Lucifer, el gobernante de este mundo, dice la Biblia. ¿Cómo va a ser eliminado por otros ángeles y por Dios mismo? Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3 dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, está hablando de Satanás, la serpiente original. Habló Satanás convirtiéndose en una serpiente con Eva para engañarla, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, ató quieto, ya no se mueve más, y lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no extraviara más a las naciones hasta que terminaran los 1000 años. Después de estas cosas, tiene que ser desatado por un corto periodo de tiempo. Ya viene ese fin. Esa profecía ya se va a cumplir. Hasta diré, eso ya gran momento, cuando empiece a revelar los misterios, en qué parte va a estar encerrado, en qué hoyo. Como dice, que no es algo simbólico, es real. 1000 años. La gente lo comprobará. Y será una alegría eufórica para gente del responsable de todos los males. Estará 1000 años encerrado y luego eliminado para siempre.
Hay mucha gente en la tierra, claro, yo no los conozco a todos, claro, mucha gente, hombres, mujeres, que son inocentes. Vamos, que no se le puede culpar por algún delito grande. Y Dios tiene compasión. El sumo juez tiene amor. Como Jesucristo lo tenía. No vino Jesucristo a juzgar a la gente, a condenarla, sino decía, dice la Biblia, que las prostitutas y cobradores de impuestos, que los judíos lo odiaban, porque las prostitutas, bueno, eran esta gente de la calle, no tenían otra cosa las mujeres. No había trabajo, no había ayuda social, no había paro, si no tenía esposo no tenían a pasar hambre. Y Jesucristo se compadecía de las pobres mujeres y las ayudaba. No tenía relaciones con ellas, sexual ni nada de eso, no. Le daba pena. Porque ella pensaba, estas pobres chicas, jovencita, ¿no? Que no tenían nada, los padres a lo mejor murieron, se han criado en la calle y, tal, y las pobrecitas, sin futuro, sin esperanza, no tienen la ilusión de crear un hogar con niños, ni un futuro, ni una alegría, sino tienen que ponerse en una calle cualquiera y sentados en la acera a ver si viene algún imbécil y les da una moneda para que esté un rato con él. Le daba pena y tenía compasión. De hecho, libró algunas y las consoló mucho. No sexualmente, se entiende, pero que dice se compadecía. Como mucha gente hoy en día se compadece de gente que está haciendo alguna imbecilidad, alguna barbaridad, algunos pequeños robos o prostitutas de estas que van, que es muy triste. ¿Eh? Imagínense que usted tenga hijas y que no tengan las pobres porque no tengan nada, ni esposo, ni trabajo, ni dinero, ni bienes, y tenga que ir a un bar y venga un borrachón asqueroso, un sucio, y la única opción que tenga, venga, toma, ¿cuánto quieres? Tanto, venga, vámonos una hora, venga, y la maltrate, y luego se vaya, vete, es muy triste. Por eso tenía compasión Jesucristo, y las prostitutas le tenían respeto y cariño, y las invitaba a comer, y ellas le invitaban a él a comer. Señor, juntaban entre ellas un poquito, vamos a hacer una comida, porque nos has ayudado mucho. Y Jesucristo con sus apóstoles, bueno, no iba a acostarse con ella, hay que entenderlo claramente, iba porque era generoso, las había ayudado mucho, las había libertado, ellas agradecidas, ven a comer con nosotras, y estaban escuchándole y las curaba de sus enfermedades. Si alguna tenía una enfermedad venérea o cualquier cosa, las ayudaba para que tuvieran un cuerpo sano, para empezar un trabajo por ahí y tener un futuro y una familia, unos hijos. Es ese Jesucristo, el Rey, que vendrá pronto a gobernar la tierra y eliminar todos los rasgos diabólicos, todos los demonios y sus organizaciones. Porque los demonios no es como una gente se imagina, con patas de cabra, unos cuernos, no. Eso es la iglesia que ha hecho fraudes toda la vida, ¿no? Y que vas a ir al infierno, le dicen a la gente. Haga lo que haga. Cuando te mueras tienes que ir al infierno y tú pagas a la iglesia, digamos, unos rituales para cuando te mueras en la iglesia con funeral y Dios se compadezca y no te queme mucho los demonios. Pero, o sea, ponen, fíjense qué barbarie, qué burrada, que a la gente que da igual que sea, menos los reyes, no, eso o los dictadores tampoco, ¿no? Esos son buena gente, son maravillosos, ellos hacen rituales, que Dios los bendiga, ¿sabes? Porque viven de ellos. Y estos dictadores viven de los demás. O sea, entre ellos se quieren mucho. Por eso se dice que la religión falsa es como una ramera, una prostituta. ¿Y qué hacen las prostitutas? Muy sencillo. Una prostituta, generalmente, se casan con cualquiera. ¿Verdad que no? No. Se acuestan con cualquiera. Cobran a todos. No lo hacen por amor ni por simpatía, ¿no? Dame esto y venga, una horita. Y al final no se casan con nadie. O sea que es un trabajo arduo. Pero a un tío la pregunta cuánto, tanto, cuánto, vámonos. Y tal, le cobran, tiene un rato con él, con un asqueroso, que a veces, ya digo, que es el peor de los oficios. Y luego, pues, no se casa con él, ni él se casa con una prostituta. Vale, hasta un ratito, ya estás desahogado, al aire. Y eso se renumera que las falsas religiones son eso, prostitutas, guarronas, falsas, malolientes, y a cobrar a todos, se acuestan como las religiones, siempre han estado al lado de los dictadores. Por ejemplo, cuando la guerra, cuando en Alemania, el Papa Pío XII, concordato con el Tercer hombre, en España, Franco, por gracia de Dios, la iglesia, uy, le ponían a él como un santo.
con todos los dictadores aplaudiéndolos y besándole los pies, porque los dictadores pagan muy bien. Todo esto ya se acaba. Esto que he enumerado se acaba, porque Dios ya ha fijado un tiempo, un ajuste de cuenta, y tiene razones de ser. Podía pensar una persona, ¿lo hubiera hecho antes? No, no. Lo podía haber hecho antes, pero no. Recuerden la frase que he dicho yo hace un rato, al principio de este relato. El que se olvida de su historia pasada está condenado a repetirla. Si tú te olvidas, por ejemplo, y Dios no lo quiera, de lo que pasó en Alemania con el tercer Reich y aquello, si te olvidas y lo repites, como dice el dicho ese en español, que Dios te pille confesado, pues un caos donde murieron y torturaron a millones y volvió loco una nación y murieron más millones invadiendo Rusia, un caos, que no se repita más. Y si Dios ha dejado esto todavía sin esclarecer, es para que nunca olvidemos que la única solución que tenemos para la paz, para la felicidad, para la prosperidad, no es un reino político. Los políticos son necesarios, somos necesarios, sí, pero ningún político puede hacer todo bien. Somos imperfectos. Los políticos son humanos que intentan hacerlo bien, pero no son perfectos. Y una persona que se equivoca porque debido a que ha nacido así, pues siempre fallará. Y la debilidad humana puede pasarme a mí, puede pasar a cualquiera. Es que, por muy bueno que sea el político con buenas intenciones, desgraciadamente, pero que es así, debido a la imperfección, desgraciadamente cuando entra en poder, ¿quién pone a la política en las altas esferas? Le ponen el poder, vamos, la votación y todo esto. Porque un hombre o una mujer que tenga buenas cualidades tal, para discursar, para dirigir, para organizar, si no tienes este apoyo pagando mucha publicidad en los medios, en las televisiones, que hablan de ti como un maravilloso, un santo, un poderoso, cuando no eres una patata, no, no, no. Pero le interesa a los que te van a financiar que tú seas una patata, para que te manejen a patatas. Y cuando llegues al poder te digan, oye, ven para acá, tío. Mira, estos son mis negocios, tal. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Hemos hablado de eso en privado, ¿no? Lo vas a hacer, ¿no? Porque si no lo haces, de la misma manera que te hemos puesto, de la misma manera te quitamos. Y tú ya sabes que cuando te quitemos, ya no intentes enfrenzar de nuevo, porque vamos a ir por ti. Y tienes que callar, porque tú te has comprometido a esto. Y si la gente se entera que eres un corrupto y un mangante y que te has recibido mucho dinero, pues ya sabes dónde vas a ir. Tendrás que largar de aquí a otro sitio, te vas a ir a las Bahamas, donde quieras. La vida es así. La política, los gobiernos son necesarios, pero ineficaces. Como dice en la Biblia, en Eclesiastés, Salomón escribió un texto que decía que el hombre, o sea, el ser humano, cuando Dios hizo a Adán y Eva, el hombre ha dominado al hombre, o sea, los políticos han hecho gobierno para perjuicio suyo. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para gobernar humanos. Dios sí, que creó los humanos, pero no nosotros. Es como, por ejemplo, una familia y tiene muchos niños. ¿Está un niño capacitado para llevar una familia? ¿A que no? Imposible. Por muy bueno que sea el niño, cariñoso, simpático, obediente, es un niño. Le falta experiencia, le falta capacidad, le falta, digamos, conocimiento, le faltan muchas cosas. Y ese niño sería manejable por cualquiera o eliminado por cualquiera. Luego, el hombre, cuando Dios hizo a Adán y Eva, no los hizo para gobernar, no dijo, tener en sujeción los hijos que tengáis, los nietos, para que ellos, y formar un gobierno duro para... No. Tener en sujeción, dijo a Dios a Adán y Eva cuando los creó, a los animales, las aves y los peces. Ponerles nombre. Cuidar de ellos. A los animales. Y los animales no tienen inteligencia, no son militares, no. Tienen instinto. Un animal no hace falta que tú le digas cómo tiene que aparearse con la hembra, ni tampoco le digas a la hembra cómo tiene que dar a luz al hijo, ni tampoco le digas a los padres cuando han nacido los bebés de leones o de pantera o de caballo, cómo tienen que cuidarlo. Ellos lo cuidan. Instintivamente lo saben lo que tienen que hacer. Nosotros, a diferencia, los humanos, tenemos inteligencia. No. Los niños, por ejemplo, cuando son pequeños, inteligentemente aprenden. No lo llevan dentro, lo aprenden. Pero un animalito ya lo lleva dentro. Por ejemplo, un pájaro
cuando cogen la hembra, para que tengan estos ejemplos de cómo la diferencia entre humanos a los animales es abismal. Unos pajaritos, por ejemplo, el pájaro macho, pájaro de unos canarios, jilgueros, lo que quiera, una especie, miles de especies diferentes, pues hace su apareamiento cuando el macho ve a la hembra y vuelan a su luna. Ellos reconocen la hembra y la hembra reconoce el macho. Pero usted, yo, si no es ornitólogo, yo no tengo idea cómo, qué es la hembra, qué es el macho. Yo veo dos pájaros, ¿no? Pero entre ellos se reconocen y hacen su ritual, a veces dan vueltas, como si estuvieran jugando. Se pica uno al otro, el otro se da media vuelta, se vuelve y tal. Hacen como un juego, como diciendo un aparamiento, ya se entretiene como jugando entre ellos. Y ya por fin se juntan, ya no se hacen daño y entonces hacen como un ritual y al final, instintivamente, el macho hace el nido, coge con el pico y ve un lugar estable entre ramas que se ve, que busca un lugar pero estupendo, que cuando llueve ellos saben que no caiga el agua al nido, cogen con el pico y empiezan a hacer con pajitas, con pequeñas hierbas, con pequeñas raíces, un nido con el pico, ¡pum! Luego pone, y cuando está el nido ya hecho un hueco con muchas ramitas en un lugar estable, que arriba haya algo, por si llueve, que el agua no caiga en el nido, cogen plumitas que hay por todos sitios, ellos lo ven, tienen una pluma, ¡pum! Y la ponen de acolchamiento en el nido. Y cuando ya está el nido terminado, la hembra entra, ¡pum! Y pone huevos. Y ya la hembra se ocupa de empollar estos huevecitos. Cuando ya el pajarito nace, el macho no hace nada, lo observa todo. Solamente el macho, cuando ya los pajaritos nacen y ya salen del huevo, porque la madre es la que los incuba, lo que los saca, el pájaro macho se dedica con el pico a buscar gusanitos, cosas para comer. Y ya los pequeñitos, cuando ya nacen, abren el pico y como gritan en su lenguaje, en su picoteo, pican, o sea, empiezan a picotear, a piar, como diciendo, dame, dame, dame. Y abren el pico bien, para que sabe que le va a meter algo de comida. Instintivo. Pero nosotros somos inteligentes. Por eso el ser humano no está hecho para gobernar otro ser humano. Porque para Dios todos somos iguales. Pero nosotros no somos, tenemos intuición, pero una intuición ordinaria. Como cualquier persona tiene intuición de acercarse a un precipicio, si no tiene una barrera, porque le da miedo. Cualquier persona no tiene intuición de no ir por la carretera en un sitio que hay mucho tráfico. O sea, son cosas instintivas que tu cuerpo, tu organismo, tu cerebro te está diciendo, cuidado que es peligro. Pues. Los animales no. Tienen, digamos, instinto constante. De no se arriesgan aquí, saben lo que tienen que comer, saben en qué tiempo tienen que volar, a dónde tienen que volar, si hace frío, a otra zona. Y nosotros, por inteligencia. Nosotros, cuando gobernamos a los hombres, los humanos, fracasamos. Porque no estamos hechos para gobernar a hombres. No estamos hechos. No estamos hechos. Gobernamos por necesidad. Digamos, fuerza mayor. Pero la realidad es que Dios no dijo al hombre, Adán y Eva, cuando tengáis humanos, gobernarlo y hacer un gobierno justo. No, a los animales, aves y peces. Tener sujeción a los animales, aves y peces. Multiplicados a los humanos y llenar la tierra. Y tener sujeción a toda la creación, a los animales. Por eso los gobiernos, por muy bien que se porten, no pueden hacer nada. Ya ven que muchas veces se forman grandes organizaciones, las Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, etcétera, la NATO, la OTAN, son fuerzas muy potentes, con mucho dinero, armamento, con mucha logística, con mucho apoyo, pero fracasan. Porque no estamos hechos para gobernarnos entre nosotros. Ni el que es gobernado no admite, se rebela contra un gobierno que ha fracasado, y el que gobierna tampoco tiene la capacidad para hacer con mano dura, decir, no, esto lo vamos a hacer así, apoyado con este, con... No podemos. Puede discursar muy bien, puede hacer preparativos, pero al final se hunde todo. Al final existe aquel dicho de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo soporte. Y esa es la palabra. Bueno, el resultado. Los humanos tenemos un largo historial de luchas, de guerras, de atrocidades, de enfermedades, de muerte, de peste. Muy complejo. Y sobre todo el oscurantismo de la Iglesia, a la gente que quemó y torturó la Inquisición, millones. Las cruzadas, millones de muertos, torturados. El mundo árabe, que hay que eliminarlo a todos. Y eran los más sádicos. Cogían a los prisioneros, los torturaban, los sacaban los ojos, los cortaban las manos, las cabezas. Los más sádicos. Y cogían monstruos de psiquiátricos
que luego cuando ya hacían su trabajo lo metían en monasterios para prepararlos para más inquisiciones. Hay una película muy buena que define la verdad, se llama El nombre de la rosa, que era lo que hacían las torturas en los monasterios. Eran monstruos los monasterios, eran demente, eran gente de asilo de psiquiátrico, que eran gente perturbada mental, cojo y manco y cheposo, y los metían en monasterios. ¿Para qué? Para cuando hicieran falta tíos de estos anormales, venga, y cogían esto, hay que torturarlo a ellos, que Dios lo ha dicho, venga, y les daban algo de comer, les daban un jamón para que torturaran a pobres niñas y las violaran. El nombre de la rosa es una película muy bien, que ahí te define a la perfección lo que era el monasterio. Un atajo de ladrones, de triperos, que todo el mundo, todo el país tenía que alimentarlo. Tenía que alimentarlo y ellos sin trabajar, a comer y luego eran monstruos. Venía una niña, la raptaban en los monasterios, la violaban y luego la quemaban viva. Eso era la Inquisición, la Santa Inquisición, el Santísimo. Lo van a pagar. Dios no se ha olvidado de nada. Dios no ha olvidado nada. Ha dejado un tiempo que ya se acaba. Porque ahora lo que viene es el reino de Dios, el gobierno de Dios, en el que lo hemos pedido, hombre, y lo hemos pedido durante siglos. Venga a nosotros tu reino, a Dios. Le hemos dicho, hasta el día de hoy habrá gente ahora, en estos momentos habrá gente orando en sus casas, en sus iglesias, yo qué sé, el Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué pides el reino? Porque el reino que tú vives, el gobierno que tú vives, ha fracasado. Donde quiera que vivas, ha fracasado. Entonces tú pides que Dios sabe que no va a fracasar y que el reino de Dios va a traer paz, armonía, seguridad, belleza, salud y vida eterna. Hay mucha gente, un texto que voy a leer ahora, son palabras de Jesucristo, ¿no? Que esto, la gente, como le han enseñado a la religión, que no, tú te tienes que morir, y así, así, y luego demonios te van a quemar para que tú purifiques tu cuerpo por el mal, que te meten una bola, la tira. La verdad es que a nadie le gustaría eso, no existe ni ha existido, ni existirá nunca. Pero la pura verdad es que si eso existiera, este clero y su Vaticano tienen que estar allí dentro. Se lo merecían. No la pobre gente que quemaron viva. Ahora precisamente, la astucia, lo que dice al principio, de las prostitutas. A la falsa religión se le define como una prostituta, una ramera, a vender su cuerpo y a cobrar al que le pague y a acostarse con el que se proponga. Ahora quieren hacer, el Vaticano, bueno, lo está haciendo ya, que dicen, han decidido que el Islam y el Corán es el libro que hay que estudiar en los católicos, que es un libro sagrado, y que el Islam es el camino verdadero. Hostia, ¿cómo han cambiado de chaqueta rápido? ¿Y por qué? Porque ahora el Islam se extiende y la gente, el catolicismo, se hunde, porque la gente está despertando. Gracias a Dios los medios de comunicación, de muchos con mucha libertad, ven historias del pasado, de la iglesia, de las torturas, de las cruzadas, de la Inquisición, de las pedofilias de los monasterios, y la gente ya está despertando. Dios hace que estén despiertos, ya que diga, oye, nos han engañado toda la vida, nos han tomado el pelo y ya se acabó ya de pagar a esta gentuza nada. Entonces se están uniendo a quien pueden empezar a hacer su amistad y de pedir perdón. Perdona, las cruzadas era otro tiempo, no entendíamos, ahora sí os entendemos, se abrazan y tal, se dan. Y el Corán sí es, vosotros sois verdaderos religiosos que tenéis en vuestro corazón, bla, 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 bla. Lo que quieren es que cuando esto empiece, el mundo reclamará todo el capital que han amasado el Vaticano durante siglos. Se traduce en miles de millones el Banco Ambrosiano. Además tiene el decir que son el banquero de Dios. Dice que Dios tiene un banco aquí. Es que claro, si Dios viene de vacaciones, pues tendrá que tener los banqueros del Banco Ambrosiano. Que eran mafias que tenían el banco y tenían miles de millones. Hay una fotografía del Instagram, te asusta, los sótanos del Vaticano. Miles y miles de millones. Insaciables de dinero. Y quieren más. Se lo expoliarán todo. A ellos y a sus reyes. Todo. Hay reyes, yo no quiero ya meterme a fondo, que tienen en su haber reyes, en Europa, en España, miles de millones, sin dar ni golpe en su vida. Hostia, ¿no se están dando cuenta ahora que algo está pasando? ¿No se está dando cuenta la gente que algo ya va a pasar en la tierra?
No se está dando cuenta la gente que ya Dios va a intervenir en los asuntos humanos para bien de la humanidad y para hacer un castigo judicial a los que han hecho un negocio, una burla y una criminalidad absoluta de la religión. Mucha gente que vive ahora, muchos, yo no los conozco, ¿no? Pero sé que no van a morir nunca más. Esta declaración parece, oh, eso, estamos hechos para morir, de verdad. Si Adán y Eva, ¿por qué murieron? Los primeros seres creados, en el paraíso del Edén. Esto lo dijo Dios, crecer, multiplicar y luego morir. ¿No? ¿Por qué tenía que morir? Dios dijo que los hizo para morir, para sufrir, para envejecer, no. Solamente había una condición, una ley única, que se comían de un árbol del jardín del Edén, un árbol que no dice ni qué fruta era, podía ser patata, pera, manzana, limones, uvas, cualquier árbol, hay miles de frutas, que comen, si comes mueres. Y si no comía, pues no pasaba nada. Seguiría vivo, miles, cientos de miles de años, para siempre, inmortales, porque vamos a ser inmortales. Aquí un texto en la Biblia, Jesucristo dijo, llegando el tiempo que estamos llegando ya, que hay, ahora, muchos no lo saben, muchos están vivos, no saben que no van a morir. Es curioso, ¿no? Porque si lo supieran saltarían de alegría, pero es mejor que demuestren su fe, aún sin saber que Dios los ha escogido para vivir, que demuestren su celo, su fe inquebrantable, su honradez. Y voy a leer el texto, y por eso viene la Biblia. Esto no es un texto como si estoy leyendo el Quijote de la Mancha, o algo así. Son palabras del Hijo de Dios, Jesucristo. Y lo que dijo es grabado, perfecto. No se equivocó, ni adulteró, ni exageró. Esto ya está pasando y va a pasar. Le leo el texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 34 al 37. Fíjate lo que dijo. Ya se está cumpliendo, ¿eh? Y veréis que un día pasará pronto, además. Un día va a pasar esto. Que mucha gente va a decir, usted que va a pasar, ¿eh? Y ya veréis como lo que digo ahora, se acordan, mira, Alberto lo dijo. Mucha gente pronto, muy pronto, va a haber casos raros. Oye, pues este tío, fíjate, tiene ¿cuántos años tiene usted? Pues 115. 115 años. Pero usted está muy bien. Y la persona dice, pues es verdad, estoy bien, no lo entiendo. ¿Usted qué comía? No sé, yo sí hacía un poquito de camino a paseo por el campo y eso, y comía bien, y dormía también. Pero ¿cómo vive usted tanto? Pues no lo sé. Se conoce que donde yo vivo, y aparecerá otro, en una ciudad. Oye, usted señorita, ¿qué edad tiene? Pues tengo, voy a cumplir este mes que viene 118 años, creo. 118. Usted está muy joven, ¿eh? Pero es verdad. Sí, sí, mire, me gané de identidad. ¿Y qué piensa usted? ¿Qué voy a pensar? Que no me lo creo yo. Ah, pues es maravilloso. Pues fíjese una cosa, que hasta ya tengo novio. No me diga. Sí, encontré un chico, no me diga, con 118, sí. Y se lo dije, pero me vio tan bonita, tan elegante, tan guapa. Y digo, estupendo, vámonos. Y se va a casar. Y tendremos hijos. Pasarán casos de estos así. Y leo el texto. Lo dice la Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 34, 36. O 37. 24, capítulo Lucas 20, capítulo 20 de Lucas, versículo 34 al 37. Fíjese, lo dice la Biblia. No son palabras vacías, no es suposiciones, metáforas o filosofías, no. Ya está pasando. Dice el texto, Jesús les dijo, los hijos de este sistema de cosas se casan y se dan en matrimonio, pero los que han sido considerados dignos de ganar aquel sistema de cosas y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en matrimonio. De hecho, tampoco pueden morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Y sigue diciendo, pero el que los muertos son levantados, hasta Moisés lo expresó en el relato acerca de la zarza, cuando llamó a Jehová el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él, habla de Dios, Jehová Dios, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Esto lo dice Jesucristo. Millones de personas no lo saben y pronto lo van a saber, no van a morir.
Y va a ser una alegría para ellos. Porque si fuera un caso aislado, pues decimos, es un fenómeno, el organismo es... Pero va a haber un caso y luego otro, y luego otro, y luego otro, en varios países. Y va a ser una emoción grande y van a ver que muchas personas, va a decir, habrá un grupo que se unirán en congregaciones, pequeñas asambleas, y dirán, estos no mueren nunca más. Y serán unas lágrimas de emoción, porque no solo ellos son un ejemplo de lo que va a pasar a millones. Porque la Biblia dice que millones de personas que han muerto volverán a la vida, volverán a vivir. A que la religión no le ha enseñado esto. Es que tampoco le ha enseñado nada de la Biblia. El Vaticano nada más, ya dice que ahora hay que enseñar el Corán, que eso de la Biblia es... ¿Dónde han estado metidos la gente y cómo han sido explotados como idiotas? Todavía es tiempo de salir de Babilonia, salgan, antes de que se cierren las puertas y le pase lo que le va a pasar a los que han creado el sistema satánico, a los demonios y sus organizaciones. Van a ser eliminados todos. Así que Dios no miente, el Hijo de Dios tampoco. Jesucristo, ¿qué hizo con las personas que habían muerto? Los resucitó. Y a Lázaro, estaba 4 días muerto, volvió a vivir. Y nada, tan tranquilo. No dice la Biblia que luego volviera a morir. Volvió a vivir. Había una viuda que tenía un niño pequeñito, un pequeño joven, que había muerto, la pobre llorando, era viuda y tal. Y Jesús se compadeció, paró el funeral, estaban todos llorando, pobre mujer, fíjate el niño que le tenía. Y Jesús se compadeció, como era compasivo y cariñoso, para. Y le cogió ay Señor, mi niño, pobrecito, muerto, por criatura, a lo mejor de 12 o 13 añitos. Y Jesús la calmó, tranquila, venga. Y cogió la manita del niño. A ver, niño, venga. A ver, la tocó, despierta. Y el niño abrió los ojos y le abrazó el niño mirando. Y la madre cuando vio, mi hijo, mi hijo. Qué emoción, qué alegría de ver a aquel pequeño, que ya la pobre viuda, que era el único niño que tenía, el marido a lo mejor había muerto también de una enfermedad, y ver que volvía a abrazar a su niño y joven otra vez a la casa con ellos, a jugar, a vivir, a soñar. Esto pasará en gran escala. Y no lo olviden, he leído el texto, lo dice la Biblia. La Biblia es el libro más leído del planeta, en todos los idiomas del mundo y en todos los dialectos del mundo. Es el único libro que está traducido en todos los idiomas del mundo. Lo dice la Biblia. Y dice la Biblia, he leído el texto, que mucha gente no morirá nunca más. Hoy. Mucha gente que no lo saben, otros sí lo saben, a lo mejor, no van a morir. Y será una alegría para ellos pensar, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? Pues lo que Dios dice, que seréis multiplicados y tendréis hijos, y a lo mejor vuestros hijos tampoco morirán, y los hijos de vosotros tampoco. ¿Por qué? Porque la muerte vino a la tierra por una desobediencia de los primeros seres creados. Pero la vida vino a la tierra porque el Hijo de Dios pagó aquella deuda para que los hombres no murieran mal. Jesucristo estuvo muerto también, aunque no era un humano, vino a morir, un sacrificio, pero 3 días después su Padre lo resucitó y ahora está el Rey de Reyes que vendrá a gobernar el mundo por toda la eternidad. Esos son lo que define en la Biblia las buenas nuevas. Eso es lo que va a pasar. Los políticos, con su buen hacer, sí, yo por ejemplo tengo simpatía, aunque sea absurdo, ¿no?, por el señor España, el presidente Pedro Sánchez, que es un hombre de una capacidad muy bien, o sea, tiene talento, o sea, hay que reconocer, tiene personalidad, se calla, no se deja intimidar, sabe razonar y sabe poner firme al que se pasa. Y por otra parte, me cae simpático, digo me cae, yo no le voto, pero que dice me cae, es otra personalidad. El presidente Trump de América, pues, es otra personalidad. He dicho a diferencia. Pedro Sánchez es un tío capacitado, se calla, deja un poquito que se pasen los oponentes, los miran, no hace burla, no se cachondea, sino que cuando empieza a hablar, seca todo. Y ya los tíos saben que uno, y ya no se ríe ninguno más. Y el señor Trump es otra personalidad que define más o menos cómo es el pueblo norteamericano. Ardiente, vivaracho, a veces bronquista, a veces cambiante, a veces tal, pero que gusta al pueblo norteamericano, que sí, mucha gente le critica al Trump y tal, pero el tío sale en todas las noticias, y el tío todo el mundo, bueno, todos los periódicos hablan de Trump, o sea que se ha ganado una popularidad mundial internacional, es decir, que es un político que es otra forma a la española, pero que también tiene
tiene su papel, porque claro, América es un país de conquistadores, de ganadores, han ido a la luna, de la cinematografía Hollywood, de no sé qué, es un país diverso que ha sido fundado con todas las naciones del mundo, es decir, es un país, una potencia mundial. Y por eso los políticos, aunque no pueden, el señor Trump quisiera hacer las cosas mejor, se equivoca, falla, vuelve a empezar, tal, pero es un hombre que tiene carisma. Carisma significa que se llena a la gente. A veces tiene muchos enemigos, pero empieza a hablar, empieza a tal, empieza a poner la bronca y la gente se ríe. Y es como una parodia, como un teatro. Empieza a dar, grita a uno, al otro, a uno le echa, al otro luego le dice que se ha equivocado, que no, mañana. Y eso anima a la gente, que si la gente ve un político que es diverso, que es sistemáticamente terrible, y a la americana, al pueblo americano le gusta. Es como los soldados norteamericanos, son los mejores soldados del mundo, que son los soldados más entrenados y mejor preparados de todo el mundo. De hecho, no olviden que la Alemania nazi, en parte, gran parte, fue liberada por el pueblo norteamericano, por los soldados norteamericanos, aparte de los ingleses y tal. O sea, tienen una capacidad y por eso el señor Trump es otra forma. No está bien preparado en el sentido, digamos, diplomático, ¿verdad? Pero sigue ahí. Y sigue ahí dando broncas y no sé qué. Y a pesar de eso, la gente nada más empieza a poner la televisión. A ver, lo que diga, quieren oír. Y da igual, le dan la bronca, la gente que si a alguno le insultan, pero le siguen viendo. Nadie apaga cuando va a decir. Y el señor Pedro Sánchez es otra diversidad, es España. Además es valiente, porque Pedro Sánchez, por ejemplo, el Trump ha dicho, porque para liarse en otra guerra, porque el caso es que haya guerras, da de comer a la fábrica de armamento. Pero él le ha dicho a Trump, el señor Trump, al señor presidente Pedro Sánchez de España, bueno, quiero las frases de Morón y Rota, que eran americanas, que los americanos cuando el tiempo de Franco estuvieron en España, hicieron bases, estuvieron muchos años, pero militares a montones, hasta paracaidistas, militares, comandos americanos, y fundaron muchas bases ahí, porque era una catapulta a España para la Guerra Fría hacia Rusia y otros países. Y luego ya se fueron, se acabó la Guerra Fría, pero las bases están ahí. Y el señor Trump dice, no, estas bases son nuestras, las queremos. Y muy valiente, el señor Pedro Sánchez, no, España, España mandan los españoles. Y aquí no entras, aquí te vas a llevar la base. No se la puede llevar, claro, porque si meter americano allí. No, no, no. Y nosotros, nuestro lema es no a la guerra, sí a la paz. Y todo el mundo aplaude, que es decir, tiene talento, el señor Pedro Sánchez, y sabe ganarse el pan. Pero es que por la otra parte, en otro mundo, en otra forma de vida americana, que son, digamos, muy sagaces, los americanos, activos, esos son vivarachos, pues le gusta el Trump, no le tragan porque mete la pata mucho, pero están encantados que el hombre de cualquier cosa que diga ya arma un escándalo, ya la gente empieza a comentarlo. Los periódicos se forran con cada artículo de Trump, cualquier cosa que diga, le pum, ale. Y eso que significa que hay variedad. Pero no obstante, ni Trump, ni Pedro Sánchez, ni cualquier otro pueden hacer las cosas porque son imperfectos. Y nadie imperfecto puede hacer todo perfecto, no puede. Pero no obstante, Dios permite que estén ahí Trump, que esté permiso Pedro Sánchez y que esté quien sea, lo permite. Porque sin gobierno, ¿cómo sería un país? Que no hubiera ningún gobierno, ni policía, ni nada, ninguna. Pues sería un país carnada para todas las bandas de criminales de todo el mundo. Y robarían y asesinarían. Lo que pasó en El Salvador antes de que entrara el señor Bukele, que es un tío fantástico, que los criminales eran los dueños del país. Y cuando entró Bukele, ahora los criminales están en el talego de por vida posiblemente. El mundo tiene que tener un gobierno, más o menos, mejor o peor, pero el gobierno efectivo, el que viene, el que va a hacer posible que la tierra se convierta en un paraíso, es lo que Dios prometió. El gobierno, el reino de Dios, es un gobierno. Y Jesucristo como rey. Y él no se va, Jesucristo no se va a equivocar, no se va a dejar corromper, no va a decir dame algo, dame esto y bueno, ya sabes, yo, sí, estas acciones tuyas están seguras. No, no, no. Jesucristo, mire el detalle que hizo cuando entró en el templo. Jesucristo entró y vio a los fariseos, que eran la religión de los judíos, comerciando en unas mesas ahí, porque era el comercio que venían judíos de todos sitios por las fiestas de las Pascuas esas, recordando la liberación por medio de Dios de la esclavitud de Egipto. Y entonces venían de muchos países y entonces en aquellos países no había billetes, ni cheques, ni nada, era moneda.
y eran monedas diferentes, o de plata o de oro, pero había un intercambio. Entonces, moneda judía, tanto valor, por la moneda griega, por la moneda, y le hacían una estafa a los judíos, pues robando a todo el mundo. Y Jesucristo cuando entraba allí veía el tenderete dando voces, no quiero más, no, esto no, es poco, quiero eso, y dando unos criterios en el templo. Y cogía a Jesucristo, lo veía, y ¿qué hacía Jesucristo? Cogía unas cuerdas, unas trallas, a trallazo en la espalda y a patar en el culo con ellos. Y cuando le viene a Jesucristo salían disparados todos los judíos corriendo. Y los llamaba pueblo de ladrones, hijos de Satanás, prole de víbora, la casa de mi padre es casa de oración, no cubre ladrones, malditos, ¡boom! Jesucristo no piense que era como han pensado la iglesia, que se ve en la fotografía, ay, con cara de santito, y moribundo, y lloroso. No. ¿Qué haría Jesucristo? Fíjense, y lo va a hacer, en otra forma lo va a hacer, pero peor todavía. Si entrara ahora Jesucristo en el Vaticano y en el Banco Ambrosiano y en otros obispados y los negocios que tiene, la pasta que tiene, el Banco Ambrosiano, ¿qué haría? Pues voy a hacer una cosa, y es que lo va a hacer. No entraría con una tralla, como hizo con unas cuerdas, y volcaría las mesas, no, no. Fulminaría todo aquello con la gente dentro, como Sodoma y Gomorra. Seguro, ¿eh? Es que lo va a hacer. Por eso digo, en este tiempo es un tiempo de grandes liberaciones. Y por eso he leído ese texto que dice que los muertos entonces serán liberados y que mucha gente no morirá nunca más. Mucha gente buena que no lo sabe, que Dios sí sabe, conoce el corazón, que son buenos, no perfectos, pero buenos. Si hacen lo posible, son humildes, son honradetes, aguantan lo que sea, respetan las autoridades y Dios lo observa, lo ve. Y eso los deja con vida, porque esos son la base y el fruto y la nueva plantación de la nueva humanidad, la nueva sociedad para vivir eternamente en la tierra. Es lo que dice la Biblia. Así que, señores, no os preocupéis por las cosas que van pasando, que si la guerra, que si no, que Israel, que Gaza, que no. Estos son señales de que ya nos vamos acercando. ¿A qué? A la liberación más grande de la historia de la humanidad, el reino de Dios, que viene para liberar a la humanidad del reino satánico. Y voy a decir una cosa, no será el único, naturalmente, pero el más responsable sí. El Vaticano. Todo el mundo los verá huir, pero huir como todo, con sacas, con coches, a paraísos fiscales, a búnkeres por ahí que se han hecho, y no reaparecerán nunca más. Porque sabe que ya sus días ya, que vayan a hacer pacto con Jesucristo, como lo hicieron con Hitler, con Franco, con Mussolini, con Pinochet, que vayan, verá, ya no serán trallas lo que emplea Jesucristo, sino rayos. Y ya no habrá más, tío, pásame el río. Bueno, pues nada, así que si muchas personas que ven este vídeo dicen, no, pues yo siento que estoy joven, estoy fuerte, pues a lo mejor no se da cuenta que no vas a morir nunca más. A mí no hace falta que me regales nada, ¿no? Las gracias, dárselas a Dios. Yo digo lo que Dios va a hacer, no lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer es alegrarme de que si yo también estoy apuntado entre los que saldremos disparados hacia la eternidad, pues oye, pues que sea así sea, porque Dios no nos hizo para enfermar ni para morir, sino nos hizo para vivir. Así que pronto, muchos ya lo saben, no moriréis, no moriremos y viviremos felices para la eternidad. Eso, gracias al sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él le damos las gracias. No a los médicos, ni a los curanderos, ni a la salud farmacéutica. Adiós.